interesante y un tema de mucha actualidad. Y algo está pasando con el internet. Creo que son ellas o no sé si soy yo, pero bueno, aquí seguimos hasta que si no sigo hablando como merolico, pero no sé qué está ocurriendo. Pero bueno, me dicen por aquí que sí me escuchan, así que espero que sí me esté escuchando y que en cualquier momento pueda retomar la transmisión Balam y también puede entrar Alejandrina y pues poder continuar con el tema porque la verdad estuvo súper interesante porque les contaba la vez anterior que estuvo muy difícil encontrar a alguien para hablar sobre sexualidad y discapacidad y pues ¡yay! Llegó nuestro unicornio. Hola, ¿cómo están? Hola Alejandrina. Yo dije, ¿qué está pasando? Bueno, lo interesante de ser radio en vivo es que uno tiene que estar listo para cualquier imprevisto. Sí, y dije, ¿soy yo? No soy yo. Dije, bueno, si no me pongo a hablar como Merolico, ya me dijeron que sí me escuchaban. Dije, ok, proseguimos y seguimos hablando como Merolicos en lo que regresan. Y Pero qué bueno que estás por aquí, Alejandrina. Qué gusto tenerte aquí otra vez. muchas gracias por la invitación y, por cierto, felicidades a Violeta por su sexto aniversario. Sí, 6 años. Qué padre que esperemos que sean mucho más porque están haciendo un trabajo increíble. Sí, por Y, supuesto. y pues bueno, Alejandrina, a ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación del capítulo anterior. Ok. Cuéntanos como un breve resumen de lo que hablamos la vez anterior. Si te acuerdas. O bueno, Sí, así como los temas más importantes. sí, claro. Algo que contábamos la vez anterior es que las personas con discapacidad y con discapacidad intelectual, su discapacidad no impide su desarrollo normal. Este desarrollo psicoemocional ni psicosexual se ve detenido por la discapacidad. Está presente, entonces, las cosas que le interesan a otras personas sin discapacidad o promedio, pues también le va a interesar a un chico o chica con discapacidad. Así Ujú, que con o sin discapacidad, las personas se enamorarán, tendrán deseos sexuales, les interesará conocer el cuerpo de otras personas, compartir su cuerpo, eso va a seguir sucediendo. Y que, y que algo que sucede con la discapacidad cuando se junta con la sexualidad es que juntamos falsas creencias. Las personas ujú, tenemos una serie de creencias falsas o erróneas sobre la discapacidad y también tenemos otras sobre la sexualidad. En la sexualidad tenemos muchas prohibiciones e ideas sobre quiénes pueden o no ejercer la sexualidad. Entonces, por ejemplo, llegamos a pensar que los niños no tienen sexualidad porque la sexualidad es para reproducirse y tener bebés. Las niñas y niños no van a tener bebés, por lo tanto, no tienen sexualidad. Pero es una falsa creencia, porque las niñas y los niños sienten, pueden querer a alguien, pueden enamorarse, tienen sentimientos. Eso es parte de la sexualidad. Por supuesto que las niñas y los niños también tienen deseos y ganas de sentir bonito y pueden sentir placer, no como los adultos pensamos, pero vamos, a los niños hay cosas que les encantan y tú sabes cuando algo les gusta mucho y esos son los pequeños indicios de placer. ujú, Bueno, entonces, pues esa es una idea de que los niños no tendrían sexualidad, entonces es una idea errónea. Pero algo que nos sucede con la discapacidad intelectual es que cuando se entregan los diagnósticos, entre la información que va, se dice, es que va a tener un retraso intelectual, como que va a tener una edad de 5 años siempre. Pero eso que está escrito o eso que nos intenta decir los especialistas es para que podamos comprender que va a aprender o entender cosas como alguien de 5 años. Es ujú, decir, que
el proceso de comprender el mundo y de hacer nuevo conocimiento, según Piaget, pasa por diferentes etapas. Alrededor de los 5 años son operaciones concretas. Necesitas tocar las cosas para hacer nuevo conocimiento antes de pasar al abstracto, que es lo que se supone tenemos los adultos y las adultas. Mm. Pero entonces se junta esa idea de, va a tener edad mental de 5, automático niño eterno. ¿Y Ajá, los niños tienen sexualidad? No. no. Entonces, si tengo una hija con discapacidad intelectual, sea síndrome de Down o Asperger o retraso mental, vamos a decir, pues niño eterno no va a tener interés en la sexualidad. Sí, Entonces, son ahí se juntan angelitos asexuados. angelitos asexuados. De inmediato pensamos, ¿tiene discapacidad? Entonces son angelitos, los ángeles son asexuados y los ángeles no tienen deseos sexuales. Pero ¿ves cómo se juntan dos falsas creencias? Y Sí. entonces, con esas 2 falsas creencias, los demás nos atrevemos a tomar decisiones por ellas y ellos, como el pensar que no, 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 eso de la homosexualidad o que les guste gente de su mismo sexo, de ninguna manera. Es que es muy efusivo, él es hombre y es muy efusivo con su amigo hombre, es que no sabe demostrar su afecto. Es niña y le encantan las niñas y está siempre con ellas. Ay, qué bueno que está entre las niñas porque, los hombres pueden aprovecharse de ella. Pero a lo Ujú, mejor abajo de esas conductas lo que está pasando es enamoramiento, intereses de personas de su mismo sexo y no les damos la oportunidad y llegamos a tomar decisiones, sus cuidadores o sus tutores por la persona con discapacidad intelectual en este caso. Ese es el Alejandrina, resumen del capítulo anterior. perfecto. Por si se perdieron el capítulo anterior, es un breve resumen. Yo les recomiendo que lo busquen porque está muy bueno. De verdad, estuvo muy bueno. Alejandrina, ¿cómo pueden vivir su sexualidad plenamente dependiendo de su severidad de discapacidad? Pues, sí influye mucho quiénes son sus apoyos, porque dependiendo exacto de la severidad de la discapacidad intelectual, la persona va a requerir más o menos apoyos. Yo, como decía, trabajo en el Centro de Investigación y Servicios de Educación Especial, que es una organización civil que tiene 45 años trabajando con esta población. Entonces, ahí tengo alumnos que usan WhatsApp, que están aprendiendo a usar Canva, ya me están enseñando cómo hacer presentaciones en Canva. Eh, lo que quiero decir es que su grado de discapacidad es menor y más bien tienen bastantes habilidades. Y hoy vi un video de cómo ellos fueron a comprar cosas al mercado para hacer comida y a la hora de hacer las cuentas se equivocaron, no las hicieron bien, porque esa parte de ordenar unidades, decenas, centenas para hacer la cuenta manual les cuesta trabajo o la comprensión práctica del dinero, están aprendiendo a hacerlo. Son muy buenos con las computadoras, podrían hacerlo con la calculadora, pero claro, en esta escuela que quieren que aprendan el proceso intelectual para que comprendan qué están haciendo. Ujú. Eh, entonces, en estas personas con un nivel, bueno, si necesitan poco apoyo, eh, quienes son sus apoyos tendrían que ayudarlos a hacer cosas que a veces es difícil hacer de manera autónoma. Con las personas con discapacidad intelectual, yo aprendí a valorar cosas como irme sola a mi casa, porque para que ellas y ellos aprenden a irse solos a sus casas, es todo un entrenamiento para que aprendan a distinguir autobuses, camiones, horarios y puedan hacerlo de manera autónoma. Pero al Ujú. final, la idea es que tú eres un apoyo, alguien que los ayuda a sostenerse y ellos siguen haciendo cosas, la autogestión y la autonomía. Pero en estos temas de sexualidad, entonces algo que es muy importante es quiénes son quienes los apoyan, qué piensan las personas que los apoyan, que pueden ser mamás, hermanos, tutores, porque su visión sí va a permear el apoyo. O sea, porque mira, a veces uno dice, bueno, pues ya esta, 2 personas se enamoraron y quieren andar juntas. En esta era
Hablarse por WhatsApp y hablarse por teléfono es parte del cortejo, pero Sí. si tú no sabes marcar los números del teléfono, no vas a poder hablar. Si tú no sabes mandar un texto por WhatsApp, no le vas a poder hablar. Requieres apoyo para hacerlo. Esa es una. Entonces, si tu apoyo te quiere, si tu familiar te quiere apoyar, pues te va a marcar el teléfono, te va a enseñar a usar el celular, te va a ayudar a hacer la cita para verse fuera de casa o de la escuela. Entonces, entre más requiera apoyo la persona para hacer cosas de la vida cotidiana, pues más apoyo va a necesitar para el acompañamiento en un noviazgo o en una relación íntima. En cuanto a poder hacer estas cosas de concertar, donde verse, de entender cómo hacerle. Por ejemplo, en mi práctica privada, he estado trabajando con una joven que por supuesto se ha enamorado de un montón de gente, de muchos hombres a lo largo de su vida, pero Mm, algunos la han engañado o la han tratado mal y abusado de su condición. Entonces sus papás estaban desesperados y yo le decía, pues es que ella quiere enamorarse, pero quizá hay que apoyarla a que el novio no es el primero que pase, ujú, porque sí yo he notado que al menos con la población que yo he trabajado, tienen una gran necesidad de tener novio o novia, pero en especial como de parecerse a los demás de su familia, mm, quienes los chicos y las chicas quienes en su familia, sus pares, primos, hermanos ya están teniendo novio o novia, están más insistentes con tener una. Con la idea, mi hipótesis es que quieren parecerse a los demás. ujú, como su ejemplo, ¿no? Así de, yo también quiero, si ella tiene así, yo también quiero uno. Claro, pero es un poco de, oye, los de mi edad están teniendo novios y entonces yo qué tengo que no tengo novia. Los de mi edad se van de antro, ¿por qué yo me estoy quedando? Los de mi edad están haciendo, yéndose de pinta y yo no, porque para esas actividades, pues son actividades que haces de manera autónoma y muchas veces sin permiso de la autoridad. Y entonces Sí, aquí necesitas que la autoridad sea medio tu cómplice y te diga, va, te llevo al cine, van, hacemos la pinta. Ujú. No sé si me estoy explicando. sí. Justo estás llegando exactamente a mi siguiente pregunta. ¿Cómo haces que ya sean los padres, tutores, cuidadores, se vuelvan parte de ser cómplices, de ser este acompañamiento? Porque pues hay un montón que son como hueso duro de roer y van a decir, no, pues yo cómo voy a incitar a mi criaturita a que vaya a estas pláticas o lugares donde le van a enseñar cosas de sexualidad así de Dios mío, no, por favor. Entonces, ¿cómo haces para que la familia, tutores o cuidadores comprendan que pues son seres humanos que van creciendo, que van cambiando, que tienen hormonas y empiezan a tener deseos? ¿Cómo, cómo haces para que lleguen a esta parte de, bueno, ok, quiero llegar a que mi hijo sí tenga una vida sexual? Ujú. Pues, como he trabajado en lugares donde la población está contenida, es decir, son instituciones y entonces las familias son parte de la institución, como la institución en la cotidianía sí vive besos a escondidas, noviazgos, rompimientos, telenovelas estilo La Rosa de Guadalupe, o sea, hay mucho drama. Em, las escuelas muchas veces dicen que debe haber un taller de sexualidad para las familias. Y cuando yo imparto los talleres, no los hago pensando, miren, esta es la discapacidad intelectual, porque eso ya se lo saben. Ellos lo viven cotidianamente. El Mm, taller no es, las personas tienen derecho. Es, ¿te acuerdas cuando tenías 12? Los talleres empiezan con recordar cómo eran ellos y ellas, estas mamás, papás y tutores, a la edad de la adolescencia, que es más o menos lo que las personas con las que yo trabajo tienen esa como etapa de vida. Y entonces, ¿tú te ujú, acuerdas de tu adolescencia? sí. Entonces, de seguro en la adolescencia había un chico o quizá una chica que te quitaba el sueño.
que pesabas con ella Sí. constantemente, que le hacías cartitas y que el día que te correspondió la cartita, tú estabas No, súper a mí feliz. no me hacían caso. Ay, bueno, pero sí Sí, soñabas con alguien, sí. y a lo mejor sí deseabas a alguien, Ajá. y a lo mejor sí, empezaste a experimentar con tu cuerpo. Ujú. Entonces, yo los voy llevando por esa vivencia, ¿y recuerdan cómo era eso? Sí. Y entonces hay otra serie de ejercicios que yo he encontrado y que sigo aplicando, en donde experimentas cosas de sentimientos y emociones, donde el intelecto no es la prioridad. Estos ejercicios que se usan mucho en la metodología participativa, donde quieres que las personas reflexionen después de haber tenido una experiencia sensorial, pasan poco por el intelecto. Y entonces Sí, digo, ¿pudiste sentir la emoción con solo tocar las manos de alguien? Sí. Ese ejercicio se llama Mis manos quieren decirte algo. Y entonces todos viven la experiencia de no necesité pensarlo, lo sentí, pues así siente tu hija o hija. Entonces los llevo a la vivencia de vean cómo eso que experimentaste no pasó por la inteligencia, sí, así de. pasó Tú por la también fuiste un vivencia. adolescente cachondo, no te hagas. Sí, sí, también les digo eso. Y entonces eso va a pasar de este lado. Entonces, por eso no te asombres si encontró la pornografía, en especial los hombres, no sé cómo le hacen, pero todos encuentran la pornografía, con o sin discapacidad. A mí me asombra más con los de discapacidad y cómo le hicieron, o sea, encuentran la pornografía. Y yo les digo, la pornografía ofrece esto. Entonces, ¿qué ofrece? La pornografía a la mujer en fracciones, que todo es muy rápido, que los penes son muy grandes, o sea, muestran exageración. Digo, esto los está educando, esto está educando en sexualidad. ¿Quieres que siga aprendiendo esto? Entonces, la respuesta va siendo, pues no. ¿No quieres que viva la experiencia de enamorarse? Pues sí. Y entonces esa sensibilización va siendo de, ustedes piensen que como personas, ustedes viven sexualidad. Y el cierre de los ejercicios es, un día puede pasar algo que te hace que ahorita tengas una discapacidad. El solo envejecimiento nos lleva a tener algún día discapacidad. Ujú. ¿Eso haría que dejaras de tener todo lo que significa la sexualidad? Entonces las personas se van dando cuenta que no. Y la última pregunta es, ¿tú dónde te ves apoyando a tu hijo o hija en esto? Porque claro, a veces me han llegado casos en donde yo tengo que decir, es que, ¿qué crees? Tu hija está súper enamorada de su compañero. ¿Qué quieres apoyar o no? Y ella, pero, pero está chiquita, yo no quiero que se case. Y yo, no, 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 esperemos. Es un novio. Uno, quién sabe si vaya a tener más, si esto vaya a funcionar. Ahorita nomás están gustando. Quiero saber si te gustaría apoyar, pues para promover más o los vamos calmando. Pero a Igual y veces, se caen gordos y ni al caso. ajá, a lo mejor a la tercera cita ya no se aguantan. Pero no quieres que viva la idea de eso, de la cita, de arreglarse, de no sé qué. Y es cierto que yo le propongo a las familias, esta es la oportunidad para corregir cosas, porque las gentes adolescentes, pues tienen muchas mañas de no me quiero bañar, no quiero hacer la tarea, no voy a no sé qué. Pero cuando algo te entusiasma, pues te animas a mejorar o a Sí. acatar reglas. Y entonces es la oportunidad. Y muchos chicos han sido así de, es que quiero novio. Y su mamá dice, sí, pero cuando uno le dice no, hace un berrinche. Uy, no te van a dejar tener novia mientras hagas berrinches. Porque tú controlas los berrinches, ya lo sabemos. Y entonces se la piensa. O la chica que este, no le gusta apoyar en casa. ¿Cómo quieres que le dé permiso para irse a un cine si aquí no hace nada? Mm, no puedo negociar así, querida. Tienes que hacer algo. Porque yo soy una Guau. especie de negociadora. Y entonces, pues los chicos van cambiando.
y hacen algunos cambios y las familias hacen otros. Mira, además, lo cierto es que a veces hay casos muy graves, que estos son de esta es la forma de sensibilizar a papás que todavía no están entrándole, como que es la de reconocer que tú tuviste esa vida en la sexualidad mientras fuiste creciendo y que eso no va a desaparecer porque tu hijo tenga una discapacidad, la que Ujú. sea, por cierto. Sí, no, y también por qué limitarlos, ¿no? Ajá, Están también en su derecho de poder experimentarlo. y que en realidad lo que necesitas es ser un apoyo. Porque mira, algo que sí pasa, y esto es para sensibilizar al gremio médico, es que el gremio médico está muy cercano de las familias que tienen hijos o hijas con discapacidad, debido a todo el tratamiento de rehabilitación o a todo lo que tiene que ver con salud del cuerpo. Y a mí me ha tocado que las familias a veces van y me dicen, es que el doctor ya me dijo que mi hija es adolescente, que debería hacerle la salpingoclasia, que es esta operación para ya no tener hijos e hijas, o con los chicos, y si le hacemos de una vez la vasectomía, y el argumento médico es, como tiene una discapacidad y a veces podrán abusar de él, pues es para que impidas un embarazo, ¿no? Y toda esa estructura es violenta, violenta los derechos de la persona con discapacidad, porque le están haciendo una esterilización forzada o no informada. Justo, te estás metiendo en mi cabeza. Cuéntanos más sobre esto, porque justo te quería preguntar de esto. Ujú. Mira, lo que yo desearía es que cada vez fuera menos común, porque a veces no es idea de las familias, o las familias no las habían pensado mucho, pero sí llega a Ujú, ser una idea de de sus médicos y médicas. Pero yo en la reflexión con las familias es que esa operación va a impedir que tenga hijos o hijas, no que abusen de ella. ujú, O sea, no nos vamos a enterar que abusaron, porque sí hay muchos casos de violencia sexual hacia las personas con discapacidad. Y a veces uno se entera porque la chica está embarazada. Así de ese embarazo, ¿cómo? Pues vivió una violencia sexual en diferentes formas. Entonces, estas propuestas que les llegan a hacer a las familias llevan la lógica de la protección, pero realmente no te protegen. Impiden que vayas a tener un embarazo, en el caso de las mujeres, o de que embaracen los chicos. ujú. Pero también las personas que dan esas recomendaciones o las familias que las piensas son, pues si este se pone loco y anda con alguien, al menos no la va a embarazar y no me van a venir a mí a enjaretar que embarazó a alguien, ¿no? Ajá. Pero esa lógica sigue siendo la de cómo protegerlo de otra cosa en vez de hacerlo parte del proceso y de la responsabilidad que lleva el tener relaciones sexuales. Ujú, O que sea su decisión, bueno, porque también puede ser tu decisión. Yo no quiero ser papá, pero que sea tu decisión, o yo no quiero ser mamá. Ahora, esto sí sucede mucho en la población de personas con alguna discapacidad, sobre todo si están institucionalizadas. Es decir, si las familias tienen a la persona en una institución, ya sea hospitalaria o internado, ujú, es muy fácil que los espacios decidan por ellos, porque además, am, esta idea de que si no tiene las hormonas sexuales tan alocadas, entonces, bueno, si no tiene las hormonas sexuales activadas constantemente, entonces no va a tener el deseo sexual. Bueno, sí, biológicamente, si tu testosterona está baja, la libido también. ujú. Pero entonces, cuando lo que es violento de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos es que tu entorno decida que tú necesitas eso. Y es que literal lo están haciendo como si fueran, pues, mascotitas, ¿no? Así como esteriliza a tu perro, a tu gato. Y ni siquiera los toman en cuenta, o sea, no son mascotitas. No es que se te va a escapar y va a tener cachorritos y ya te va a llenar la casa de cachorritos. Exacto. Entonces, se me hace algo gravísimo, fuertísimo, que violenta,
todos los aspectos posibles de la persona que está siendo violentada, ¿no? Sí, en efecto, o sea, es una violación y fíjate que no, hay un estudio que hicieron una organización que se llama Fundación Chucán, el cual es, ellos trabajan discapacidad psicosocial, que tiene que ver con todo este tema de la demencia, la esquizofrenia, la bipolaridad. Ujú, Hay personas que prefieren ser llamadas, pues eso, discapacidad psicosocial o neurodivergentes, y su estudio habla de eso, de los derechos sexuales de las mujeres con estas características, y sufren más violencias a sus derechos sexuales y reproductivos que mujeres promedio, y más si están en una institución psiquiátrica, porque entonces para evitar que se embarace, mejor la opero, pero ella puede no estarse enterando del procedimiento y entonces hacerle una esterilización, bueno, sí, la salpingoclasia de manera no informada, engañada o forzada. sí, no, y Pero aparte si los tienen drogados, pues con mayeras de tómate una pastillita, mija, te drogan, te esterilizan literal y esa va, y esa ni te enteraste y nadie se enteró. exacto, y nadie se enteró. Y a lo mejor tú tienes deseos, o a lo mejor sí es muy complicado, porque ese es otro tema. O sea, la maternidad y paternidad de personas con discapacidad intelectual en especial, eh, es un tema todavía es un tema difícil y complicado, porque las familias de personas con discapacidad intelectual se preguntan el de, ¿estoy lista para aventarme un nieto si nace con una discapacidad intelectual? Y muchas veces la respuesta es no. O Ujú, estoy en condiciones de apoyar a mi hijo o hija para que tenga su propia familia, y a veces la respuesta es no. Y del otro lado están los que sí son hijos e hijas de personas con discapacidad intelectual y dicen, desde mi vivencia, he sido una hija amada o un hijo muy amado, pero sí llegó momentos en que me reconocí eh, que yo tenía que cuidar a mis papás, ¿no? Y muy pronto en la vida. Entonces, como es un gran debate, al final parece que otros están decidiendo por las personas con discapacidad intelectual. Hay unos que sí lo desean mucho y que pueden tener condiciones. El asunto es como eso. Como recordar, yo diría que hay mucho que recordar la definición de discapacidad que está en la Declaración de Naciones Unidas, ujú, de que habla de que la discapacidad es cuando las, la persona no se adapta a las barreras que pone el ambiente. Entonces, ahí está hablando de que la discapacidad tiene que ver con el ambiente, de cuáles son las barreras que está poniendo, que la persona le está haciendo difícil adaptarse. Y entonces uno se tendría que preguntar, ¿estoy siendo una barrera para que ellos puedan vivir su sexualidad de manera libre y informada? ujú, Que al final es lo que hago con las familias, o lo que le doy la vuelta un poco en, recuerda cómo era tu vida, recuerda cómo has experimentado la sexualidad. Con o sin discapacidad vivimos cosas parecidas. Eh, entonces, ¿quieres ser una barrera o un apoyo? sí, porque creo que ya tienen como bastantes limitaciones como para que también algo en lo que sí podrían, digamos, tener placer, desenvolverse y poder vivirlo, también, digamos, le estén cortando las alas a su propia familia o cuidadores, ¿no? Simplemente por sus propios prejuicios o ideas erróneas. Sí, porque mira, este año me tocó acompañar a una chica que tuvo muchas dificultades con las parejas que se iba encontrando a lo largo de su camino. Es una mujer joven. Entonces sus papás ya estaban bastante desesperados en cuanto tiene novio, pero la tratan mal. Por eso llegó a sesión de terapia conmigo y era pues que ella fuera viendo qué tipo de chico quería. Entonces, por fin se encontró un novio, este, amable, cariñoso, respetuoso, eh, y que la iba entendiendo. Por supuesto que llegó un día, entre las sesiones siempre yo le decía,
es que si tú quieres tener relaciones sexuales deberíamos platicarlo para apoyarte, no te vayas a Ujú. ir por ahí, nada más así, su novio también tiene discapacidad intelectual, pero ambos son sumamente funcionales, andan solos en el transporte público, tienen trabajo, o sea, tienen muchas condiciones favorables. Y un día la chica así me dijo: Ale, quiero que hablemos con mis papás, porque yo quiero tener intimidad con mi novio. Y hablé con sus papás y sus papás dijeron después, dijeron que sí, que claro, que ya habíamos hablado esto y que pues ella estaba siguiendo las reglas que le habían pedido. Y yo se fue así de, bueno, pero entonces veamos cosas de seguridad, Ah, porque pensar que puedan tener relaciones sexuales es pensar dónde ustedes quieren acompañarlos, en la casa de alguien, en un hotel, y así se fue construyendo el cómo quieren apoyarlos y cómo investigar, y entonces se dio las condiciones, a los chicos se les dijo, los apoyaríamos de esta manera. Y ellos vivieron su experiencia y se divirtieron mucho. O sea, eso incluyó, bueno, hay que ir por condones, hay que aprender a usar condones, este, hay que saber dónde quieren estar, cómo van a estar ese día, que tengan dinero, que siempre contesten el teléfono si alguien los llama de sus familiares y pudieron vivir Ay, una experiencia muy ¿y qué tal agradable. que las interrumpen en la mera hora? En el momento más chido. Así de, mamá, Bueno, espérate. espérame. Bueno, sí, pero también era, em, sí, sus papás no los interrumpieron, o sea, se quedaron así. Yo dije, no los voy a interrumpir. Pero la idea de estar seguros, ¿no? Porque las familias eran, y Sí. si les, o sea, las mil, platiqué con ambas familias de qué se imaginaban que podía ser lo peor que pudiera pasar. Y estaban hasta cosas de, ¿y si los extorsiona la policía? Y yo, bueno, por eso les propongo que no lo hagan en un auto, ¿verdad? Sí. No O, y sería buena idea. no sería buena idea. Y por eso es donde quieren apoyar que sea el encuentro, para darles esas condiciones. Porque hay que buscar, si quieren que sea un hotel, habría que buscar un hotel. Si quieren que sea una casa de alguno de ustedes, pues hay que darles privacidad un día y así, ¿no? O sea, fue una plática de una reunión y que se fue pensando cómo armar y dando sugerencias. Al final las familias retomaron lo que les parecía más cómodo, apoyaron a los chicos. Yo tuve una sesión de así se usa un condón, eh, necesitan estas otras dos, tres cositas, y fueron muy felices. Y son muy felices. Ay, Pero qué quiero padre. decir, pero quiero decir que sí se puede hacer ese acompañamiento, pero también implica que que los tutores, las familias, se digan yo qué quiero ser para mi hijo o hija, un apoyo o una barrera. Y pensar que la sexualidad no es, más bien, la sexualidad es algo padre, es agradable, en especial si lo ves como el placer te ayuda a crecer y a desarrollarte. Entonces, esas cosas van ayudando. Y claro, como las problemáticas de sexualidad, o sea, cuando las personas no disfrutan de su sexualidad, ¿qué hacen? Pues andan besándose a escondidas, andan teniendo relaciones sexuales en lugares de riesgo, se están dejando tocar, están buscando dónde tener sexo en espacios laborales, Y sin este, protección. y sin protección. Están dispuestas, eso nos pasa más a las chavas, de aceptar relaciones sexuales con tal que nos quieran. Y entonces yo decía, si ustedes ayudan a que sí ocurran cosas, estas van a desaparecer menos, estas van a ir desapareciendo. Porque qué quería la chica con todas las experiencias que había tenido? Pues quería tener un novio con quien tener relaciones sexuales. Ya lo tiene. Ahora necesita hacer todas las malas prácticas que estaba teniendo. Pues resulta que no. Y claro, pues estas personas, este caso que cuento, pues ellos son veinteañeros, ya no están tan Ujú. chiquitos, pero esta de vivir la experiencia sexual se va retrasando porque pues no hay condiciones. A veces pues ni siquiera hay muchacho, ¿cómo le hacemos? O sea, no hay otro con quien
experimentarla. Y por ejemplo, en ese caso que no hay, así como que no hay un muchacho con quien hacerlo, no, digan, no sé si también así como que esas pláticas que les digas, no, pues sabes qué, también hay como juguetitos que te puedes entretener y, No he o llegado a hoy no aplica. ahí no aplica. Más bien, lo que tengo que decir es que con esta población no me ha tocado dar esa plática. Con mujeres con discapacidad intelectual no me ha tocado dar esa plática. Pero sí he dado esa plática con mujeres mayores de 40 que van cancelando la vida sexual porque van dejando de tener parejas formales o Ujú, informales. Con ellas sí he tenido esta plática y con gran gama, ¿no? Pero con personas con discapacidad intelectual no he tenido esta plática. Con mujeres no, porque además culturalmente no nos dan tanto chance de la masturbación y entonces a veces las chicas todavía no, o no la llaman así o no la han experimentado. Y algo que hay que respetar en educación en sexualidad es que si todavía no le interesa a la persona, pues todavía no hay que ponérselo en la mesa. sino mejor así como que conforme les vayan saliendo las dudas, tú vas Ajá, resolviendo. yo voy resolviendo, sí. La otra es que sí, con las chicas con las que me ha tocado trabajar aborda cosas sensoriales, así de que se siente en la piel, los sentidos, no sé qué. Y a veces eso lleva a hacer esas preguntas, oye, ¿y lo que sigue? Ujú, Sí. Porque mira, cuando uno ya, cuando las mujeres nos desinhibimos en esto de la sexualidad, hasta ir juntas a una sex shop es divertido. Porque si, yo tengo la experiencia de haber ido con mis amigas a una sex shop a comprar juguetes. Y además era como con toda la intención de, es que dijimos, ¿y si hacemos un intercambio de juguetes sexuales en una Navidad? Y todas sí, pero después nos quedamos, pero ¿como qué nos compramos, no? De intercambio. Entonces mejor fuimos a una sex shop y ahí curioseamos y ahora ya es casi, las tiendas sex shop pues son menos, eh, más bien las personas son más amables, están más preparadas y te explican mejor con naturalidad las cosas y no te hacen sentir una depravada sexual que va por juguetes, ¿no? sí, sí, digo, ay, mira, ya vienen estos, A ver, otra vez. otra vez, exacto, no. Te tratan así, te explican y entonces tú ya experimentas y compras eh, pero esa experiencia que es personal mía de haber ido con mis amigas fue muy divertida y fue, claro, somos un grupo de mujeres que en esto de la sexualidad nos sentimos más libres y que Ujú, tenemos curiosidades y fuimos. Pero, pero mujeres que no se dedican al trabajo que tenga que ver con derechos de las mujeres o derechos sexuales o esta sexualidad, pueden sentirse hasta cohibidas por estos espacios como la sex shop que en el imaginario colectivo están mucho en el mundo de los hombres. sí. Entonces es como poderse atrever. Eh, y fíjate, hay un documental que hicieron entre mexicanos y españoles que se llama Nosotros cogemos, que algo que plantean es, claro, hay una gran gama de discapacidades, pero para vivir la sexualidad a veces también necesitas que otro te ayude, porque tengo limitaciones físicas. Deberíamos entrarles bien a esa discusión en estos temas, o esto de, pues hasta enseñar a otros a masturbarse podría ser parte de la educación en sexualidad. Y claro, si esto no lo oyen familias dirán, por supuesto que no, no te van a dejar entrar a ninguna escuela. Ahorita van a apagar todos la computadora. No hagas eso. No hagas eso, exacto. Claro, a lo mejor ahí no llega la educación en sexualidad en nuestro país, ¿sí? Eh, pero sí puede abrir el hecho de, este es un espacio donde yo invito a preguntarnos a las chavas, ¿no? ¿No deberíamos tener esto? Porque si las personas sin discapacidad, más bien, cuando las mujeres nos empezamos a preguntar, ¿por qué no le entramos a estos temas? Pues hay muchas cosas culturales que nos han impedido conocer nuestros cuerpos y estar ahí. Ujú, Entonces,
A lo mejor a veces no hay que entrarle a, ay, ¿cómo será masturbarse y dónde puedo aprender a masturbarme como mujer? Pero así otros talleres que tienen que ver con cómo funciona nuestro cuerpo. Estos talleres de la menstruación o de, este, de corporalidad, pues también pueden acercarte a lo sensual en ti y a darte permisos. Ujú, Y esto va para las familias de personas con discapacidad intelectual o de cualquier discapacidad. Si nosotros que somos sus apoyos también nos damos permiso de vivir una sexualidad más libre y más informada, así también la veremos y la transmitiremos a quienes estamos apoyando. Porque si yo la veo de manera cerrada y pienso que la sexualidad es un pedacito que es reproductiva nada más, pues me estoy perdiendo que la sexualidad también tiene que ver con cosas como los sentimientos, cosas como las sensaciones, cosas como la vinculación amorosa o las identidades. La sexualidad también tiene que ver con la identidad. Entonces, de todo el abanico nomás estoy viendo un pétalo, ¿no? sí. Entonces, Oye, si yo, estaría padrísimo hacer un programa así, igual ajá, así como dices, hablar de juguetitos, de así como que, ¿por qué no vamos así como que las amigas a la sex shop o por qué es tan tabú para las mujeres, así como que estar platicando de esto, de lo sensorial y todo eso? Se me hace súper interesante porque si te encuentras 20,000 programas e información y pornografía para hombres, pero de lo de mujeres está muy tabú, tanto que pues, los hombres se preocupan de ellos mismos, pero nosotros le hemos como cerrado mucho las puertas, así como que, ay, no, ¿cómo vamos a hablar de eso, no? sí, claro. Y es que quienes estudiamos sexualidad, una sección que se reitera de lo que vivimos en sexualidad, Jeffrey Wicks lo dice, depende del momento histórico en el que estés viviendo. Entonces no va a ser la misma sexualidad la mía que la de mi abuela, pero ni la de nosotras, mexicanas, a las mexicanas de hace un siglo o hace dos, porque sí Sí, influye en lo simplemente que se como la aprende. de agua para chocolate, ¿no? Que era con el puro hoyito y con la cobija. Ah, sí, en efecto, eso. Pero además ese texto, esa costumbre es medieval, de la Edad Ujú. Media, ¿no? Entonces, claro, lo trajeron a esta, pero en efecto, o esa época en que las mujeres tenían que bañarse vestidas, o las monjas Mm, de clausura que nunca vieron desnudas. Pero esas cosas tienen que ver con los momentos históricos y porque a veces no nos damos permiso, y mira, o como lo diría Marcela Lagarde, que las mujeres somos muy liberales en muchas cosas, pero en cosas como el amor tenemos, y cosas de la sexualidad, tenemos valores antiguos. totalmente de acuerdo. Entonces, ahí tendríamos como equilibrarnos nosotras mismas, pues nos toca a nosotras equilibrarnos en eso, ¿no? Sí, porque Este, venimos arrastrando toda una generación de ideas, 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 ideas que te van metiendo en la cabeza generación tras generación y aunque tú vas cambiando, te siguen medio jalando así para atrás las ideas que te inculcaron, ¿no? claro, entonces, ¿cómo deja uno de seguir perpetuando esas ideas? A veces hay que primero, pues, reconocer que es una falsa creencia o que esa idea no era mía. ¿De dónde viene esa idea? Em, y además en estos momentos, eso sí pasa, ¿no? De que eh, en estos momentos donde hay tantos movimientos conservadores en auge, entonces también hay mujeres que retoman las banderas conservadoras con mucha fuerza y junto con los valores conservadores. Y sé que estábamos hablando de sexualidad y discapacidad, Sí, pero nomás quiero decir, es que o sea, las mujeres con discapacidad también están atravesadas por estos valores. Y yo creo que además en la vivencia de ser mujer se va sumando la vivencia de tener una discapacidad, la que sea. ujú, va Y pesando todavía más. va pensando todavía más y se va diciendo, no tendré esto porque tengo una discapacidad, no tendré esta vida sexual porque tengo una discapacidad. Y a lo mejor no es
no es por la discapacidad, a lo mejor es porque en nuestra cultura las mujeres no tenemos permiso de expresar nuestros deseos sexuales. Entonces Entonces, nos compramos ideas que ni siquiera estaban aquí y nada más de repente nos empezaron a hacer ruidito. sí, porque yo sí entiendo y lo veo, lo que yo entiendo y veo es que nuestras culturas son muy fieras y muy mala onda con los diferentes, la diferencia que tú quieras. Ujú. Ujú, Y que es, y que la vivencia de ser diferente a veces te da más fuerza cuando tú eliges la diferencia o cuando asumes que eso te va a hacer fuerte. Pero cuando naciste con la diferencia, claro que la vivencia es yo, ¿por qué soy diferente y no soy como los demás? Entonces, y si mejor me hago como los demás para que me dejen de agredir, molestar, insultar, pero dejas de ser tú, ¿no? pues sí, pero es un proceso. Lo que yo creo que es, bueno, es un proceso. Dejas de ser tú, pero ahí, eso dicen las filósofas, ¿no? Una tiene derecho a decidir lo que una quiera. Entre esas, Eso. el de mejor me escondo y me quedo calladita, o no, si voy a pelear, o no, si voy Ujú, a experimentar. Porque a veces la elección de ser diferente nos hace estar solas o solos un rato. Y eso es a lo que tendríamos que decir, bueno, sí, sí lo hago. Y sé que tardamos en conocer que encontraremos esos otras mujeres y otros hombres que se parecieron a nosotros y que tomaron la decisión de soy yo y no quiero meterme en las cajitas que me está proponiendo la cultura. ujú. Y eso también pasa para las personas con discapacidad. Y si es una persona con discapacidad intelectual, hay que acompañarla a decidir si quiere entrar en una cajita o estar fuera de ella. Oye, Alejandrina, retomando lo de la discapacidad intelectual, ¿cómo podemos diferenciar si, por ejemplo, suponiendo es la chava es la que tiene la discapacidad, pero y digamos que no es tan severa? Digamos que un chavo se acerca y como que le empieza a gustar. ¿Cómo podemos saber si de verdad le está gustando genuinamente y se está enamorando de ella o quiere sacar provecho de ella? Ok. Y esa pregunta es re buena, porque un estigma muy serio que tenemos es que juzgamos a las personas que no tienen discapacidad y se enamoran de alguien con discapacidad. Les Ujú, tenemos juicios muy serios, la discapacidad que sea. sí. Por supuesto que si alguien tiene discapacidad intelectual y el otro no, siempre pensamos que hay un desbalance de poder, eh, porque necesita más apoyo la persona con discapacidad intelectual. ¿Cómo saber si un hombre no quiere aprovecharse de ella? Yo creo que podemos ayudarnos de esta bonita herramienta que hicieron las compañeras del IPN, que es el violentómetro, porque los primeros niveles del violentómetro son de un abuso ligero, decir bromas hirientes, este, críticas a su cuerpo, controlarle cosas como los horarios, los mensajes. Esas están hablando de violencia. Y si están ocurriendo en un noviazgo o en una relación, esa persona quiere abusar de la chava. Mm. Tenga o Entonces, no tenga discapacidad. exacto, bonito del violentómetro es que Sí. fue diseñado con información de universitarios, con las condiciones de los universitarios del IPN. Entonces, si están esas características, entonces estamos frente a alguien que va a abusar de otra persona. El violentómetro es muy bueno didácticamente porque va diciendo, con cosas muy sencillas, alguien está aprovechándose de ti. Y si siguen pasando, después pueden pasar más graves. No necesariamente es amor, puede ser abuso. Ujú. Este, en esa parte, ¿sí? Qué interesante. No, no me había puesto a pensar en eso hasta ahorita que te hice la pregunta y me dijiste lo del violentómetro. Obvio,
Aplica tanto para con y sin discapacidad. Y hasta para otras cosas, porque me tocó acompañar un caso de violación a un chico hombre Ujú, y resulta que quien ejerció la violación, em, antes ya le había quitado cosas, o sea, el chico no tenía cosas y como que de a poquito fue probando, pues ahora regálame esto y ya no se lo regresaba, le daba órdenes, o sea, un abuso más chiquito. ujú, En su narración hubo un montón de abusos chiquitos antes de llegar a la violación. Entonces, eso, si hay abusos pequeños, esa persona es probablemente que vaya a abusar de la otra persona. Y el violentómetro, pues da unas pistas para lo que tiene que ver con la relación de pareja. ujú. Y creo que por eso es como bien necesario tener bien en claro, sobre todo, bueno, informar por ejemplo, a las chavitas que tengan esta discapacidad o aunque no la tengan, o también a los chavitos, Ujú, qué cosas no se deben permitir en las relaciones, cuáles son las banderas rojas, qué es lo que tú quieres y qué cosas no estás dispuesto a permitir, ¿no? ujú. Porque así te das cuenta así de que, ok, porque la ves así como, pues es una gomita, se quedó con una gomita y ya después es otra cosa. Pero como que si no como que nos van brincando estas cosas, las dejamos pasar por alto. Sí, o estas nuevas que están viviendo de los hombres que son muy fitness, y van a las chicas les piden en la primera cita, ¿y me traes un chocolate? Y en su Mm, manual de cómo hagas una mujer obediente dice, pídele cosas para ver si sí te va a obedecer. Y entre sus pruebas está que lleve un chocolate a la primera cita, pedirle que te planche la camisa, y si un día te lava la ropa, está en su manual. Estoy en shock, no sabía que existía un manual. Sí, sí, al final son formas de ver que sí, ellos lo manejan como ver formas de que te obedezcan. A ver, ¿cómo se llamaría este manual? Porque literal lo voy a googlear y lo voy a buscar y voy a hablar al respecto. Mira, no me acuerdo ahorita cuál es el nombre, pero sí te puedo pasar yo vi el programa en un canal de YouTube que hablaba de esta situación, pero es que ahorita no me acuerdo ni de los nombres de los, chicos emblemáticos que están ahorita acusados en Europa de, comercio sexual de mujeres. Entonces, pero que tienen estas cosas en sus, en su forma de educar a otros hombres para estar con las mujeres. Te paso esa Creo que alguna vez, información. sí, por favor, creo que alguna vez vi como alguna película, pero dije, ok, es una película. Y digo, no estamos exentos de que existan, pero ya que me dices que es una realidad, sí me dijo así como que a mí una sacudida de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Sí, claro, o si viste Adolescencia, la famosa serie de Netflix, ahí se habla de la manósfera, No, que la hablan, empecé a ver, pero no he seguido viéndola. pues puedes verla ahí. La Ajá. BBC hizo unos videos informativos sobre la manósfera a raíz de la serie. Ujú. Entonces ahí también hay información de eso. Entonces, chicas con o sin discapacidad, pequeños abusos son la entrada para una violencia mayor. Y si tienen dudas, el violentómetro es algo muy didáctico para darse cuenta. Estoy en shock, me estás abriendo así todo un panorama de 20.000 posibilidades y 20.000 programas que quiero hacer. Porque estás metiendo dudas en mi cabeza que no existían, pero que me abrieron los ojos y dije, wow, o sea, sí lo he visto en películas, sí, así como que, sí, podría pasar, pero no tenía así como que, a ciencia cierta, o sea, sí existe, sí hay esto, sí hay un manual, sí hay esto, estoy de, wow, no lo puedo creer, literal, estoy en shock.
Las nuevas modernidades de violencia. No, sí, sí hay otras, pero te puedo pasar la información para que vayas recopilando cosas y después se arme otro programa. Alejandrina, no, eres como un unicornio de los unicornios de los unicornios. Gracias. De verdad que qué placer de haberte conocido, de qué placer de tenerte en mi vida y tenerte en la vida de toda la fanaticada, porque nos estás poniendo en la mesa 20,000 temas que a lo mejor no teníamos ni la más remota idea y todavía así como que vivimos en nuestra burbuja o así como que nos vamos dando cuenta de cosas, pero no de esa magnitud. Sí me quedé así de, órale. Creo que hasta roja me puse porque sí, me impactó toda la información que acabo de dar, Ujú. que de verdad, qué valiosa información nos estás regalando, aparte de toda la que ya nos has regalado sobre la discapacidad intelectual y la sexualidad. Nos estás abriendo todo un mundo de cosas que no sirven para con y sin discapacidad, hombres, mujeres y demás. Sí, de verdad estoy así como que, ¿qué? Estoy despertando. Bueno, eso es lo muy interesante de cuando uno empieza a trabajar temas de sexualidad. De- Piensa uno que la sexualidad es un pedacito y es un abanico de temas. Y entonces, eso, cómo nos relacionamos en la sexualidad, y bueno, sí, en la sexualidad también hay ejercicio de poder y no siempre preguntamos o cuestionamos cómo se hace en nuestras culturas y cuáles estamos replicando o no. Entonces, sí, eh, a veces eso pasa con estos temas, en que va abriéndose nuevas cosas, pero es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Entonces, Es que tú no nos abriste un abanico, tú nos abriste toda la población de mexicanos que existen en el mundo. bueno, me alegra haberles acompañado en todo esto. Pero sí, te mando la información para que puedas pensar en otro programa sobre ese tema. Uy, Alejandra, no creo que te voy a tener aquí cada 8 días porque no te voy a saltar. Será un gusto Oye, estar con ustedes. oye, Alejandrina, por último, un mensaje que quieras dar a los que están interesados en poder saber más al respecto sobre qué pueden hacer sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual, sus familiares, cómo darles un acompañamiento. ¿Qué les dirías como para que despierten también? Em, bueno, les diría que, que así como, que así como se han involucrado en el desarrollo de sus hijas e hijos con todas estas cosas que tienen que ver con la rehabilitación o con la educación especial, saber que la sexualidad es parte de su vida también y que México tiene mucha información y varios especialistas en temas de educación en sexualidad y de sexualidad misma. Entonces, investigar y tener esta información va a ayudarlos a ellos hasta tener una sexualidad propia, placentera y un plan de vida propio, y no solo el que tengan hacia sus hijos e hijas. Y entonces así puedan apoyarlos a experimentar una vida más plena. Entonces, así como la rehabilitación fue importante, la educación especial, la sexualidad también es parte de la vida de sus hijos e hijas. Así que aviéntense, averigüen. Aparte me encantó lo que dijiste, que así de qué quieres ser, una barrera o un apoyo. Eso creo que es así como que wow, es la frase fundamental matona del programa, porque Claro, literal aplica para muchísimos temas, a lo mejor hasta que no tienen discapacidad, pero son como padres muy aprensivos y que quieren tener aquí a sus hijos. Entonces también les están poniendo una barrera. A las personas con discapacidad también nos ponen una barrera de, no, 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 así como que a mi hijito o mi hijita tampoco me lo toca. Y con discapacidad intelectual o todas las demás, pues creo que es lo mismo. Entonces creo que se me hizo como, wow, la frase del programa de, ¿quieres ser una barrera o quieres ser una ayuda? Así exacto. de,
Yo me quedo con esa frase. Aparte de todo lo que me acabas de meter en mi cabeza, ahorita voy a estar de quiero, quiero hablar de esto y eso. Creo que hoy no voy a dormir. Bueno, esperemos que sí descanses. Oye, Alejandra, si alguien quiere contactarte como para ir contigo o donde estás trabajando, ¿cómo pueden hacerlo? Ah, esa es una buena pregunta. Bueno, podrían contactar en Facebook, pueden encontrar a CICE, el Centro de Investigación y Servicios en Educación Especial. Ahí colaboro. También colaboro en Salud Integral para la Mujer, CIPAM. Entonces podrían a través de los Facebook de ambos buscarme y ya les pasamos por inbox mis datos personales y vamos viendo. Ah, perfecto. Híjole, Alejandrina, cada vez me quedo así como que más picada contigo, ¿no? De verdad que qué privilegio tenerte y que accedas cada vez a estar con nosotros y que iluminarnos la vida y llenarnos de información y de querernos cuestionar más y saber más cosas, ¿no? Gracias por haberme invitado y es también, ha sido un gusto estar con ustedes. Y pues bueno, nos despedimos por hoy, pero no sin antes agradecer a la fanaticada por su compañía, por supuesto a nuestra invitada Alejandrina García Rojas y a Balán por la transmisión. Muchas gracias Alejandrina, gracias Balán, cuídense mucho, felicidades Violeta Radio y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye, hasta luego, gracias. Prueba a cambiar la perspectiva desde donde ves la vida. Prueba a mirarla desde 1 metro de altura. Prueba a mirarla rodando. Desde mi silla, porque rodando también se vive. En Violeta Radio 106.1 FM, porque rodando también se vive.